Hola, soy Cain. La verdad, no sé cómo contar todo esto, pero creo que simplemente dejaré que mis palabras fluyan. Quiero contarles una anécdota que me sucedió hace un tiempo, algo que aún me cuesta asimilar. No es una historia inventada, ni un simple recuerdo borroso. Es algo que viví en carne propia, y aunque intenté olvidarlo, todavía me persigue. Todo comenzó un día en el que estaba aburrido, y lo único en lo que pude pensar para entretenerme fue buscar un juego que jugaba mucho en mi niñez, Sonic 3 y Knuckles. Lamentablemente, perdí la consola hace mucho, así que decidí buscarlo en internet y ahí lo encontré, Sonic 3 y Knuckles. Sin pensarlo lo instalé, y era exactamente como el original. Me pasé todo el juego hasta llegar a DCGG Zone, y ahí las cosas empezaron a ponerse raras, ya que era 1000 veces más difícil que el original. Al inicio no me di cuenta, morí un par de veces, pero luego, presté un poco más de atención y me di cuenta de algo, el sprite de Sonic había cambiado. Se veía choqueado, incluso juro que parecía asustado. Eso me confundió mucho, pero decidí seguir jugando para ver qué pasaba. Seguí, y todo acabó cuando morí 4 veces. Sonic dejó de moverse. No importaba cuánto lo intentara, se quedaba totalmente quieto, temblando. Tras unos minutos decidí cerrar el juego y desinstalarlo, pero entonces apareció un cuadro de texto que decía: "Esto no me puede estar pasando, por favor, ya no más". De la nada la pantalla se oscureció y empecé a controlar a Eggman. Ahí me decidí definitivamente a salir del juego y desinstalarlo, pero me di cuenta de que había pasado todo el día jugando, tanto así que ya eran las 12 de la madrugada. Con eso, decidí apagar mi computadora e irme a dormir, diciéndome a mí mismo, mañana lo desinstalo, no importa. Y ahí, me fui a dormir. Esa noche tuve la pesadilla más extraña de mi vida. Estaba controlando a Eggman. Empecé a caminar por un Green Hill completamente oscuro y, cuando menos me lo esperaba, apareció una pila de cadáveres. Entre ellos pude reconocer a personajes como Amy y Metal Sonic. Y cuando estaba a punto de irme, Sonic me atravesó por la mitad. Al día siguiente me levanté y, cuando lo hice, me desperté con un dolor de cabeza horrible. A duras penas podía mantenerme en pie, tuve que tomar una pastilla. Vi mi computadora, estaba a punto de entrar y desinstalar el juego, pero me di cuenta de que tenía que ir a mi trabajo. No pude concentrarme, mi mente estaba pensando en ese juego, como si se hubiese infiltrado en mí. Cuando llegué a mi casa, estaba decidido a desinstalarlo, pero no pude. Había desarrollado una curiosidad y un morbo enormes por seguir jugando, y no entendía por qué. Al final, decidí seguir jugando. Esta vez jugué como Robotnik. Lo cual me sorprendió, y no solo eso, estaba en una zona llamada Secret Base Zone. Su diseño me recordó mucho a la Secret Base Zone que había en Sonic Advance. Al avanzar, me di cuenta de que ese lugar era una especie de fábrica donde se crean las máquinas de Eggman. Vi muchas cosas, entre ellas una máquina al fondo donde se metían animales dentro de otras máquinas. Una máquina donde se crean núcleos de energía. Y lo más resaltante, la máquina de activación de Metal Sonic. Cuando llegué a la máquina de activación de Metal Sonic, desperté a Metal Sonic justo en el momento en que Sonic llega a donde estaba Eggman. Sonic se veía cansado, temblando y muy ansioso. Estaba a punto de matar a Eggman, pero Metal Sonic lo intercepta. Y cuando menos lo esperaba, aparecieron unas letras gigantes que decían, "Corre". En ese momento empecé a correr lo más rápido posible hacia una salida, pero cuando Robotnik se le apareció Sonic enfrente, con la cabeza de Metal Sonic en las manos. Ahí otro cuadro de texto apareció: "Aunque seas mi enemigo, igual te liberaré, porque nadie merece vivir esto". Y así, Sonic atravesó a Robotnik por la mitad. Yo cerré el juego, en completo estado de shock. No sabía cómo reaccionar, estaba asustado, inquieto, cansado. En lo único que pude pensar fue en irme a dormir. Cuando me dormí, soñé que estaba controlando a Knuckles. Me encontraba en Esqui Sanctuary Zone. Mientras avanzaba, hubo una parte en la que tuve que escalar, pero me pareció eterna. Por más que escalaba, no lograba nada. Y cuando al fin llegué, Knuckles se veía muy cansado y estaba al borde de caerse. Ahí apareció Sonic, y con un sutil movimiento, hizo que Knuckles cayera cientos de metros hasta estamparse fuertemente contra el suelo, muriendo. Al día siguiente, la cosa no hizo más que empeorar. Recién me levanté, estaba muy cansado, tal vez por no haber comido durante todo el día anterior, pero en cuanto me puse de pie, solo pude pensar en ese juego. Quise irme, quise pasar el día con mi novia, pero no pude. Solo podía pensar en el juego. Recién pude contenerme, me fui y empecé a jugar.
El juego comenzó con Knuckles en Angel Island Zone. Me voy a saltar todo lo que pasó en los primeros 5 minutos, ya que no pasó nada muy interesante, hasta que apareció Sonic. Él estaba de espaldas, esperando a Knuckles. En ese momento, el movimiento se empezó a sentir pesado. Knuckles avanzó muy lentamente, hasta que, cuando Sonic estuvo a punto de atacarlo, Knuckles le dio un golpe que lo mandó volando. Y volvió a aparecer el cartel de corre. Sin pensarlo, corrí y corrí intentando buscar una forma de salvar a Knuckles, pero, en un punto, Knuckles cayó al suelo exhausto frente a un barranco. ¡Ay! Sonic apareció y un último cuadro azul apareció, lo siento, de verdad lo siento. Sonic empujó a Knuckles y, cuando cayó al suelo, se estampó tan fuerte que murió. Yo estaba con un dolor de cabeza intenso y, por suerte para mí, la luz se cortó. Me fui a dormir instantáneamente. Ya eran las 3 de la mañana. La última pesadilla comenzó con Tails en Green Hills. Al principio, todo parecía normal, pero pronto el paisaje se volvió más oscuro y silencioso. Tails caminaba por los caminos verdes, avanzando sin rumbo, hasta que se encontró con un pozo sin fondo. Sin pensarlo, comenzó a volar, intentando superar el abismo. Pero volar le resultó agotador. Sus alas comenzaron a temblar, el cansancio lo venció, y finalmente cayó al vacío. Mientras caía, una sombra familiar apareció, Sonic. Y en un instante, Sonic le arrancó la cabeza a Tails. Después de despertarme, fui directo a la computadora. Estaba muy cansado y, hasta diría, obsesionado con eso. No podía pensar en nada más que en descubrir lo que había al final del juego. Como lo supuse, me encontré controlando a Tails. Estaba en Green Hill Zone, y ni bien empezaba, ya comenzaron a pasar cosas extrañas. Sombras que vigilaban a Tails cada tanto, robots destruidos con sangre en el piso, y lo más perturbador, los cadáveres de Knuckles y Eggman en una parte de la zona. En ese momento perdí el control de Tails. Este empezó a correr hacia atrás solo, llorando. En un punto se detuvo y ahí estaba Sonic frente a él, con el último cuadro de texto, lo siento. Con eso, Sonic le arrancó las colas a Tails. Y así, pasé a Green Hill Zone 2, controlando, para mi sorpresa, a Sonic. Él caminaba lento, casi como si no quisiera seguir mis movimientos. Al final de la zona llegué a un barranco. Sonic cerró los ojos y saltó, perdiendo su última vida. Con el tiempo, me fui olvidando del fangame. Fui al psicólogo y le expliqué todo el tema a detalle. Lo que me dijo es que lo más probable es que, al pasar tanto tiempo enganchado al juego, las pesadillas solo fueron producto de mi mente. Tras eso, pude volver a hablar con mis amigos y familia, e incluso pude volver con mi novia. Al final, todo terminó normal. Pero hace unos días me acordé del tema y decidí investigar un poco más en internet sobre el juego. Ahí me encontré con una comunidad que se dedica a buscar todo lo relacionado con el juego y su creador desconocido. Por una simple razón, tras hablar con varios miembros de la comunidad, me enteré de bastantes cosas. Primero, me enteré de que el juego tiene integrada una música con ciertos patrones que afectan directamente al cerebro, causando dolor de cabeza y pesadillas. Y segundo, me enteré de la historia detrás del juego. Al parecer, este fangame fue creado por un desarrollador de videojuegos con serios problemas mentales, que lo hizo con el único propósito de generar gore y que niños inocentes, pensando que iban a jugar Sonic, quedaran traumados de por vida. Pero no solo eso, también me contaron que, al parecer, el mismo creador ha hecho muchísimos juegos con diferentes franquicias con esta misma mecánica, tales como Aware Mario, Aware Zelda, Aware Pac-Man y muchísimos más. Y este video está hecho con el objetivo de pedirte a ti, espectador, que informes cualquier información que tengas sobre estos juegos. Te será recompensado. Así que, muchas gracias por escuchar. Yo soy Lexar y nos vemos en un próximo video.